Los perfiles criminales. Sobre este tema ya hemos hablado en otro video, te lo voy a dejar acá arriba, donde hablamos de todos aquellos elementos que un perfilador criminal debe de analizar para poder hacer este famoso perfil criminal, que también hablamos de qué es, cómo se hace, de nuevo los elementos que vamos a evaluar y demás. La semana pasada asistí al primer foro de criminología, criminalística y medicina legal allá en Puebla, de parte del grupo Everest, y ahí justamente nos dieron una ponencia sobre la perfilación criminal aquí en México, misma que le impartió el gran doctor Jesús Vaca Cortés, uno de los criminólogos y perfiladores criminales más conocidos aquí en México. Nos platicaba un poco de todos aquellos tipos de perfiles criminales que existen, las formas, las técnicas y demás, pero precisamente habló justo de uno que es el famosísimo por todo el mundo, incluso en el mundo de Hollywood. Series, películas y demás lo han utilizado para hacer más fácil el entendimiento de cómo es que se debe hacer un perfil, y este es el tema de hoy. Por eso hoy te presento el método del FBI. Antes de comenzar quiero decirte que si ves un poco raro el video, no sé exactamente cómo lo estés viendo a este momento, pero pues bueno, decirte que estoy utilizando otra forma de grabar, se supone que debería ser más sencilla para mí, entonces pues bueno, vamos a ver cómo sale este video. Continuando, quiero recordarte una vez más que ya subimos un video sobre el perfil criminal, en donde hablamos concretamente qué es un perfil criminal, que no es una ciencia sino una técnica, la manera en la cual se hace un perfil criminal y todos aquellos elementos que debemos de analizar para poder realizar un perfil criminal. Te lo voy a dejar acá arriba para que sea más sencillo que lo encuentres. Un poquito de historia primero que nada. Recordemos allá en muchos ayeres, bueno no tantos, por ahí de 1970 más o menos, es cuando empezaron a hacerse los perfiles criminales con cierta base científica, no como César el Hombroso que hacía perfiles en base a qué tan feo te veías, que por cierto también tenemos un video sobre él, aquí lo tienes acá arriba. Ya se empezó a usar un poco de ciencia y es precisamente Ressler el que empieza a hacer estos análisis. Antes se le llamaba perfiles psicológicos, ya que analizaba más que nada toda la psique de este criminal para poder más o menos intervenir en las investigaciones criminales y poder prever, o más bien identificar a las personas que están cometiendo los delitos. Entonces, ¿qué pasa? Debido a que este método de Ressler, más o menos un análisis psicológico de todos estos elementos de nuevo psicológicos de los criminales, más o menos podía hacer un perfil, podía decir más o menos cuánto medía, cómo se vestía, qué trabajo tenía, cómo era su comportamiento, más o menos qué tipo de educación tiene, si tiene valores, qué tipo de víctimas está buscando y demás cosas. Debido a lo famoso que se hizo y a lo preciso que era Ressler, el FBI lo contrata y es ahí donde se crea la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, dedicado específicamente para hacer perfilación criminal, siendo Ressler prácticamente el director de todo este rollo, de toda esta unidad. Pero obviamente una sola persona no puede hacer tantos perfiles criminales, y menos allá en Estados Unidos, que en aquellas épocas había mucho criminal. Entonces empiezan a contratar psicólogos, empiezan a contratar policías, pero ¿qué pasa? Aquí surge un problema y es precisamente Ressler el primero de identificar este tipo de problemas, y es que los policías pues no tenían educación en aquel momento, no sabían nada de psicología, ni de psiquiatría, ni absolutamente nada de nada. Entonces buscar psicópatas y sociópatas y todos aquellos perfiles psicológicos que precisamente Ressler y la unidad de ciencias del comportamiento del FBI estaban buscando los criminales, para así poder atraparlos más rápidamente. Y es aquí donde se crea, o más bien Ressler crea, el método del FBI, asesinos organizados y desorganizados. Esto basándose en una pequeña población que tenían ya encerrados allá en Estados Unidos de más o menos, si no me equivoco, 45 criminales, que no es nada. Y si es que me equivoco el número, pues en realidad no son tantos, no fueron tantos los entrevistados, porque este método se basa en entrevistas. Básicamente entrevistaron, por ejemplo, asesinos seriales que tenían ahí encarcelados y más o menos fueron identificando todos los patrones o todas las similitudes que tenían entre ellos, y en base a eso dijeron, bueno, los criminales organizados son estos, los criminales desorganizados son estos, y listo. Así se hace el método del FBI, organizados y desorganizados. Pero precisamente es el doctor Jesús Vaca el cual nos cuestiona, ¿es acaso esto verídico, científico? Agarrar una muestra de 45 o 50 personas y decir que ya todos los criminales son exactamente igual a ellos, que pueden encajar en estas dos tipologías. Su respuesta y la respuesta de todos fue no. Déjame tú en los comentarios qué opinas. A pesar de esto, en aquellos tiempos, en 1970, 1980, incluso 1990, este método fue muy utilizado, muy popularizado. Se utilizaba en Estados Unidos, incluso varias partes del mundo lo empezaron a utilizar, pero se encontraron con este problema, que pues no todos los criminales encajaban con las dos tipologías que se tenían. Entonces, tal como lo dijo también Jesús Vaca, dice, pues bueno, si su escena de crimen es así, está acomodadita y está todo cuidadito, pues es organizado. Si está todo hecho un desorden, es desorganizado, y si no sabemos, es mixto. Y pues precisamente es cuando surge esta tercer clasificación a los criminales en organizados, desorganizados
mixtos. Hoy en día ya no se utiliza esta tipología como tal porque, como dije, esta tipología o este método como tal del FBI era básicamente para hacer que los policías se les hiciera más fácil entender cómo es que se hacía una perfilación criminal, cómo es que buscaban los criminales, qué tipo de análisis debían de hacer y qué tipo de indicios o evidencias, tanto físicas como psicológicas o emocionales, debía de identificar en cada una de las escenas de crimen o en cada uno de los criminales o en las víctimas y demás. Pero bueno, como dije, este tipo de tipología, vaya, muy seguramente lo has visto tanto en películas, en series, especialmente en documentales o incluso también en series, ¿no? Si no me equivoco, en Perfiles Criminales, o sea, la serie como tal, es la tipología que utilizan: organizado, desorganizado, mixto, porque precisamente es más fácil entender la psique de los criminales para aquellos que no saben nada de psicología, nada de psiquiatría y nada de criminología. Por eso era tan utilizado en aquellos tiempos, porque nadie estaba profesionalizado, nadie estaba preparado para ese tipo de estudios, investigaciones y demás. Pero bueno, ¿qué características tenía cada uno de ellos? Bueno, ahí te va. Primero que nada tenemos los organizados. Normalmente tienen un coeficiente intelectual medio o superior a la media. Cuentan con habilidades sociales, tienen pareja o viven con su pareja, o tienen una vida sentimental con alguien, reflejando así también su adaptabilidad social. Cuentan con un vehículo propio, cuentan con un trabajo estable. Normalmente estos criminales nacen en un estrato social alto y estos, de nuevo, según Ressler, normalmente en su infancia fueron educados con disciplina, alcohólicos y pueden ser objeto de situaciones precipitantes que puedan llevarlo a cometer un delito, por ejemplo situaciones estresantes, algún detonante que precisamente detone esta acción delictiva. Por ejemplo, el hijo de Sam, su móvil o este detonante que tenía para cometer delitos era ver parejas, o sea, hombre y mujer, ¿no? Parejas, novios, como lo quieran llamar, ya que pues él precisamente tenía este resentimiento guardado de que nadie lo quiso, nadie quería estar con él, nunca tuvo novia y bueno, lo rechazaban cuando era más chico, incluso su familia lo llevó a rechazar. Entonces él, en cuanto veía a esta pareja que a lo mejor iban manejando, iban caminando o solamente iban pasando por ahí, se activa este detonante y lo lleva a cometer un delito. Si quieren que hable del hijo de Sam, déjenlo en los comentarios. O por ejemplo, el modelo base de esta tipología del FBI, quien es el famoso Ted Bundy, que sabemos que tenía un tipo más o menos de víctima, tenía más o menos las mismas características todas sus víctimas. Entonces, en cuanto él detectaba otra mujer que tenía o cumplía con esas características, inmediatamente lo llevaban a cometer el delito, inmediatamente se ponía a hacer toda esta planeación, que también es una de las características, según Ressler, de los organizados, que tienen una preparación, una planeación, obviamente una premeditación para cometer delitos. Y bueno, pues ese también puede ser otro ejemplo, es que Ted Bundy es el ejemplo perfecto de un criminal organizado. Y otra característica que tienen los organizados, o sea, los criminales organizados, es que suelen estar al pendientes de las noticias de sus delitos. Esto pues más que nada para alimentar su ego, alimentar su narcisismo, su egocentrismo, que también suele ser una característica común de este tipo de criminales. Algunos incluso asistirán al lugar de los hechos o volverán a ir al lugar de los hechos donde él cometió un delito, solamente para estar ahí presente. Otros incluso ya lo harán con motivos para no levantar sospechas, irán a las búsquedas de personas, de las víctimas que él dañó, y bueno, más características que podemos hablar en otro momento y que precisamente tocaremos cuando hablemos de más criminales. Entonces te invito a que te suscribas porque vamos a estar haciendo análisis criminológicos y ahí nos vamos a poder dar cuenta de todas estas características que pueden llegar a tener este tipo de criminales. Y por último, una de las características o de las pocas características que vamos a mencionar ahorita, que son muchas características, tenemos una probabilidad, una alta probabilidad en realidad, de que el criminal, una vez haya cometido el delito, cambie de domicilio o cambie de estilo de vida o incluso cambie su vestimenta. Puede llegar a hacer estas modificaciones en su persona. Y otra manera de llamar a los criminales organizados son psicópatas. Muy seguramente te suena mucho esta palabra, me lo han escuchado miles de veces: psicópatas, sociópatas y demás. Estos son psicópatas. Ahora, los criminales desorganizados, ¿qué características tiene? Prácticamente son opuestas a las del organizado. Si el organizado tenía un coeficiente intelectual medio superior, el desorganizado va a tener un coeficiente bajo, una inteligencia baja. Estos criminales pueden llegar a sufrir trastornos con pérdida de la realidad, como todos los tipos de esquizofrenia que existen y demás, siempre y cuando sean trastornos que no sean inducidos por sustancias psicotrópicas. Pueden llegar a presentar enfermedades mentales severas, que va de la mano un poco con los trastornos que acabamos de mencionar, mismos que lo van a desconectar de la realidad, prácticamente no sabe qué pasa, que también va de la mano a que su comportamiento suele ser explosivo, es decir, actúan de manera espontánea en el momento, reaccionan, son impulsivos con inmadurez social, o sea, no se saben
controlar, no se pueden controlar ante ciertas situaciones, que también va de la mano con los trastornos que acabamos de mencionar. Muchos de estos delincuentes pueden llegar a presentar solamente un detonante, en la mayoría de los casos emocional. Muy seguramente han escuchado de este tipo de criminales pasionales, que no solamente tienen que ver con lo romántico, con asesinar parejas y demás, que precisamente los criminales pasionales son aquellos que se dejan llevar por sus emociones y actúan en el momento. Un ataque de ira, un ataque de celos, tiene un pésimo historial laboral, no tiene una estabilidad laboral como tal, siempre está cambiando de trabajo, no porque él decida cambiar de trabajo, sino porque no rinde los trabajos y pues lo están corriendo. No suelen ser alcohólicos, no usan tanto el alcohol, de hecho Ressler dice que es mínimo el consumo de alcohol, viven solos, no tienen pareja, no tienen familia, no tienen hijos, suelen vivir de nuevo solos. Los criminales desorganizados llegarán a presentar actitudes ansiosas una vez cometido el delito, porque como ya dije, a lo mejor por las emociones que lo consumen y los trastornos que vienen acompañados de estos criminales, lo desconectan de la realidad por 5 minutos. Durante esos 5 minutos comete un delito y una vez que termine ese lapso y vuelve a la realidad, se da cuenta de lo que hizo y empieza a entrar en una situación de estrés, de ansiedad, de preocupación y no sabe qué hacer y está así muy alocado, con mucha adrenalina y mejor avienta todo y corre. Por eso también muchas de las veces vamos a encontrar, según Ressler, que las escenas del lugar de los hechos de criminales desorganizados va a estar todo alborotado, va a estar todo desacomodado, va a estar todo por donde quiera, no va a ni siquiera a esconder indicios, nada, porque como en ese momento no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pues no va a tener este cuidado, ¿no? Como los organizados que tienen hasta todo planeado, saben a qué horas atacar, cómo atacar, llegan a tener un tipo de experiencia también, ya sea que mejora o empeora, pero tienen experiencia en su modus operandi. También Ressler nos dice que estos tipos de criminales, los desorganizados, van a vivir cerca del lugar de los hechos donde cometieron un delito. Es por eso también que el perfil geográfico llega a funcionar en muchas de las ocasiones, bueno, prácticamente en todas. Pero en este tipo de criminales va a ser muchísimo más sencillo, porque vamos a tener un foco, o un radio más bien, más diminuto, más chiquito, y vamos a poder identificar más o menos dónde es la zona en la que vive o reside esta persona. Y una vez cometidos los delitos, esta persona, este tipo de criminal, los desorganizados, no van a cambiar nada de su vida, ni su estilo de vida, ni su outfit, ni su estilo, nada, van a tener cambios mínimos, además de que no van a seguir las noticias de cómo es que van las investigaciones sobre su delito, cosa que ya vimos que los organizados sí hacen. Y otra forma de llamar a los criminales desorganizados son psicóticos, por lo mismo, porque tienen trastornos psicóticos que los desconectan de la realidad y los hacen actuar de manera impulsiva en ese momento, de nuevo, un ataque de emociones, ira, celos, envidia, lo que sea. Y los mixtos, pues bueno, un poco de las dos, ¿no? Tal y como lo mencionó Vaca, pues bueno, hay criminales organizados, hay criminales desorganizados, y si no sabemos, mixtos. Que cumplen con características tanto de uno como otro, ya sea que tienen un coeficiente intelectual alto, pero a lo mejor son trastornados emocionalmente o psicológicamente, a lo mejor viven solos pero son alcohólicos, mixtos, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. Pero bueno, esa es la clasificación que hacía el FBI, como dije ahorita ya no se hace, aparte se usaba precisamente para poder ayudar a los policías a hacer el trabajo más sencillo, a entender cómo es que deben de hacer un análisis de los criminales de una manera más sencilla. Era más fácil esto que enseñarles toda la licenciatura en psicología y en psiquiatría. Entonces la próxima vez que alguien te diga o te pregunte sobre los criminales organizados, desorganizados, a lo mejor veas por ejemplo en series, películas, documentales sobre este tipo de criminales, ya sabes a quién se refiere y qué características llega a cumplir. Además de que el mismo nombre lo llega a decir, ¿no? Organizados, pues a lo mejor tienen una planificación, son más cuidados, más experimentados, son más detallistas también, y los desorganizados pues así como salgan. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o incluso información extra para complementar el tema, déjalo en los comentarios y con mucho gusto te estaré respondiendo. Sin nada más que decir, espero que tengan excelente día, excelente tarde y excelente noche. Y lo que te digo en este video no es cuento, es cuanto.